Muy buenos días nuevamente. Vamos a mirar el día de hoy lo que tiene que ver con la actividad de aprendizaje 4 de nuestro curso de estrategias para el acceso y uso de la información. Vamos a revisar en esta ocasión los detalles acerca de la actividad de aprendizaje 4, ¿sí? Em, Básicamente, ¿de qué trata? Y cuáles son los elementos para poderlo terminar, además de resolver las inquietudes que tengan ustedes, pues no solamente sobre este asunto de la última actividad de aprendizaje, sino también de lo que necesiten en esta recta final del curso resolver. Por ahí he venido evaluando las evidencias que han ido presentando, entregando. Entonces, pues la idea es que revisemos hoy en, en- en prioridad esta actividad de aprendizaje 4, pero pues cualquier elemento que requieran y que ustedes necesiten, pues con mucho gusto de una vez podemos mirar, ¿vale? Entonces, muchas gracias, Henry, Daisy, por esperar allí un momento mientras iniciamos. Vamos a compartir pantalla y vamos a mirar allí en el curso cuáles son estos elementos que nos trae esta última parte de nuestro curso de estrategias para el uso, para el acceso y uso de la información. Bueno, como siempre vamos a orientarnos acá con nuestra guía de aprendizaje de esta semana. La pueden ubicar acá, guía de aprendizaje, les abre la ventana, abrimos la guía, ¿sí? Entonces, de acuerdo, pues, em, a lo que se ha compartido, esta semana estamos revisando o desarrollando dos resultados de aprendizaje, lo que es evaluar fuentes de información a partir de los criterios estudiados y reorientar las estrategias de búsqueda a partir de los resultados de la evaluación. Entonces, evaluar fuentes de información, eh, digamos, cuando hacemos búsquedas en diferentes plataformas, saber si esas fuentes de información son de calidad y de acuerdo a esa evaluación, reorientar esas estrategias de búsqueda para poder ajustar lo que estemos requiriendo o necesitando. Em, Básicamente, ese es el desarrollo de lo que nos presentamos ahorita en esta última parte de este proceso formativo, ¿no? Entonces, la intención es lograr ser más eficientes en la manera como hacemos las consultas de información para nuestros estudios, para las diferentes tareas, ¿sí? Y poder, em, pues, aprender algunos instrumentos que nos permitan aportar en la realización de estas tareas, ¿no? La primera actividad que se propone es una actividad de reflexión inicial y es invitarnos a mirar y a evaluar cuáles han sido las dificultades más comunes que hemos tenido a la hora de que buscamos información en sitios web o en bases de datos. Entonces, hemos tenido dificultades, problemas. ¿Qué nos ocurre cuando hacemos esas búsquedas? ¿Sí? ¿De qué manera decidimos si una fuente de información es confiable o pertinente para nuestro trabajo? Tenemos algunos indicadores que nos permitan definir cuándo la fuente es confiable, cuándo podemos utilizar ese material que encontramos allí, ¿sí? ¿Cuáles son esos indicadores? ¿Cuáles son esos criterios que utilizamos nosotros para, para elegir esas fuentes de información con las cuales respaldamos, digamos, las ideas que estemos presentando, bien sea para un trabajo, bien sea para una presentación en la empresa que trabajemos, o sea, bien sea para la parte académica o la parte productiva en la cual nos estemos desempeñando, ¿sí? Entonces, la intención es que pensar en cómo, cuáles son las dificultades, cómo podríamos resolverlas, pues son elementos que nos ayudan precisamente a mejorar esas actividades de búsqueda de información en diferentes plataformas, ¿no? Y es en torno a este elemento que pues se propone em, seguir, digamos, el desarrollo de la actividad y la siguiente propuesta para una vez que hemos pensado y hemos reflexionado sobre estos elementos de cuáles son nuestras prácticas a la hora de hacer búsqueda y selección de fuentes de información, en la actividad de contextualización, entonces es em, imaginar que estamos haciendo un ejercicio de búsqueda de un proyecto sobre inteligencia artificial en la educación.
¿sí? Entonces hay que buscar fuentes en Internet. ¿Cómo organizaríamos esa búsqueda? ¿Cómo lo haría usted? ¿Qué buscador utilizaría? ¿Qué término de búsqueda podría utilizar para eso en el buscador? ¿Cómo podría filtrar esos resultados? ¿Sí? Entonces, piense en ese proceso, en ese método que usted aplica normalmente y haga un esquema donde organice cómo son esas ideas, como si fuera puede ser como un diagrama de flujo. Mire, primero hago esto, segundo hago esto, ¿sí? Donde muestre los pasos a seguir a la hora de evaluar las fuentes que va encontrando, ¿no? Entonces, miren ese esquema, que usted esboce cuáles son los términos clave, cuáles son las plataformas de búsqueda, qué criterios de evaluación utiliza para poder evaluar las fuentes de información. Eso desde su perspectiva, sí, teniendo en cuenta el ejercicio que vamos a hacer en esta actividad, o sea, como actividad de contextualización, permitiendo que precisamente aterrice en tener más claro ese procedimiento que usted aplica. Aunque este ejercicio no lo va a entregar, este esquema no lo va a entregar para evaluar como una actividad aparte, sí le va a ayudar mucho en lo que es la realización del taller de esa semana, porque la idea es que enriquezca ese esquema y pueda aplicar allí unos métodos que le permitan precisamente hacer una búsqueda más clara de fuentes de información, ¿sí? Entonces, realizado este ejercicio personal, pues yo les invito a que antes de hacer la actividad de apropiación, en este caso es un cuestionario de evaluación, revisen el material de estudio del curso. O sea, claro, lo pueden ir revisando previamente a la realización de todas las actividades de reflexión, de contextualización, pero a mí me gusta que a veces hagan esa reflexión inicial previo a la revisión del material para aterrizar lo que sabemos actualmente, ¿no? Y después cuando hagan ya las actividades leyendo el material de estudio, pues entonces usted dice, bueno, ¿qué es la diferencia entre lo que yo hacía, lo que yo sabía, cómo hacía las cosas, ahora a lo que he aprendido, cómo lo voy a hacer, ¿sí? O cómo podría hacerlo en mejor forma, ¿no? Sí, bueno, siempre y cuando haya valor agregado para ustedes dentro de esa información, que se espera que sí, ¿no? Entonces, se les invita a revisar el material de formación de esta semana. Recuerden que tenemos la versión interactiva, ¿sí? Bueno, esta la voy a quitar porque me da un audio ahí que no sé si ustedes escucharon ahí. Entonces vamos a ver la versión descargable, que es más fácil de ver acá para efectos de la presentación acá en pantalla, ¿sí? Entonces el material es sobre precisamente evaluación de información, cómo evaluamos información en las diferentes herramientas de búsqueda, ¿sí? Y nos presenta mm, em, en qué consiste, digamos, eh, ¿cómo podemos evaluar los resultados de una búsqueda cuando tenemos muchos resultados o cuando tenemos pocos resultados? ¿Qué podemos hacer? ¿Sí? Entonces, ¿cómo defino una estrategia de búsqueda? ¿Sí? De tal manera que me permita realmente tener información de calidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si tenemos muchos resultados? Normalmente nos pasa eso, ¿no? Que encontramos, que buscamos con términos muy amplios y de pronto nos aparecen 10.000, 20.000 resultados y pues sería muy difícil hacer toda esa búsqueda. Entonces tenemos que aprender a filtrar esa búsqueda, a usar filtros, ¿sí? A través de que yo pueda decir, bueno, que en el texto completo esté esto, o que el tema sea sobre esto, o que em, incluya solamente tales fechas del 2020 en adelante, por ejemplo, ¿sí? Entonces, o que estén en español o que estén en inglés. Entonces, hay diferentes filtros que podemos utilizar de tal manera que nos ayude precisamente a que la información que encontremos sea más específica frente a lo que estamos necesitando. ¿Qué pasa si tengo pocos resultados? Entonces, porque por un lado, si tengo muchos, pues voy filtrando, ¿no? Pero si tengo pocos, entonces ya el asunto es, ¿cómo hago para lograr obtener más resultados? A veces resulta que es porque tenemos en la búsqueda términos muy específicos, o sea, muy puntuales y de pronto no en todas las contextos se refieren a esos términos de la misma manera. Entonces hay que de pronto utilizar sinónimos, palabras equivalentes, ¿sí? O mirar si no estoy escribiendo erróneamente la palabra, o mirar cuáles variaciones, como ya lo dije, son más aceptadas sobre esos términos para que eso me permita ampliar la búsqueda, ¿no?
Utilizar comodines como el asterisco, eh, digamos, los comodines que nos ofrecen los diferentes buscadores, con el fin de que podamos de esa manera ampliar ese rango de posibilidades de la información que encontremos, ¿no? Ahora, es probable que finalmente, como lo decimos acá, no haya mucha material, entonces habría que mirar si busco en otra biblioteca más especializada, ¿no? Entonces, ahí es donde va que tenemos que mirar qué otras herramientas de búsqueda podemos tener para encontrar información, ¿no? Ahorita en el taller les menciono algunas que pueden utilizar como alternativas para el ejercicio que se propone precisamente, ¿no? Em, entonces, una vez, bueno, solventamos el asunto de dónde buscamos, cómo ampliamos o cómo filtramos las búsquedas. Ahora, ¿cómo evaluamos esa información? ¿Sí? Entonces, aquí nos muestran criterios que debemos tener en cuenta a la hora de valorar la fuente de información y poder tomar, digamos, decisiones acordes a esos criterios que nos dicen acá que podemos aplicar, ¿no? Sobre diferentes fuentes de información y sobre la información que allí nos están presentando, ¿no? Entonces hay unos criterios, perdón, me devuelvo, como la fecha, la cobertura, la autoridad, la objetividad, la certeza, que tenemos que aprender a identificar en los diferentes elementos en que consideramos, encontramos información válida para nuestra búsqueda, nuestra investigación, nuestro proyecto, sí, nuestro trabajo. Entonces, ¿cómo aplicamos esos criterios? Sí, ¿cómo lo podemos evaluar? Nuevamente, aquí está como el enfoque teórico. La invitación en el taller con el ejercicio que vamos a hacer es aplicar estos criterios, ¿no? Poder hacer un ejercicio de aplicación de estos criterios, ya lo veremos más adelante. También nos presenta una de las fuentes de información más comunes hoy en día son las páginas y los sitios web. Entonces, ¿cómo podríamos realizar búsquedas de información en esas páginas y cómo podemos valorar si esas páginas web tienen información válida, ¿no? Entonces, hay una lista de chequeo que se propone para valorar esas páginas y sitios web, ¿sí? Aquí hay unos ítems, yo les, incluso en el taller les hago una versión un poco más resumida de esta lista para aplicar en el ejercicio que vamos a hacer de búsqueda de información en una página web. Pero digamos, estos son los elementos indicadores que podríamos tener en cuenta para saber si una página web tiene información válida o no, o es una fuente confiable que podamos utilizar, ¿sí? Y ese, básicamente, allí se centra lo que es el material de estudio esta semana, en cómo poder evaluar fuentes de información, cómo la podemos evaluar para definir con criterios, digamos, académicos, si pues una fuente es válida o no es válida para la búsqueda de información que estoy haciendo, ¿sí? Hay otros materiales complementarios que aparecen allí, que ya han aparecido pues también en las otras actividades. em, y que ustedes también pueden consultar, pero estos, en este caso particular, pues no presentan información puntual para el desarrollo de esta actividad, ¿sí? Déjenme acá un momentico. Estos son diferentes elementos sobre derechos de autor, sobre conocimiento del sistema de bibliotecas del SENA, ¿sí? Entonces, allí pues tienen material de apoyo, pero principalmente los criterios están allí en el material de formación. Entonces, ¿qué nos plantea nuestra guía de aprendizaje, nuestra ruta de aprendizaje esta semana? Es que una vez que hayamos revisado ese material de formación, entonces nos apropiemos precisamente de esta información sobre cómo valorar la información de un sitio web, cómo valorar la pertinencia de las fuentes de información, cómo podemos ser más objetivos y tener información más confiable a la hora de hacer búsquedas. Entonces, una vez tenemos como esos criterios asimilados, la intención es eh, realizar la primera evidencia, que es un cuestionario, una evaluación, ¿no? Que está disponible también en la plataforma y que nos invita precisamente a demostrar, digamos, nuestra habilidad, capacidad desarrollada en el conocimiento sobre esas estrategias, ¿no? Entonces, esta evaluación la encuentran ustedes aquí donde dice actividad 4, evidencias de la actividad de aprendizaje 4, evidencias A4, y aquí está el cuestionario.
Ese cuestionario, recuerden que la calificación mínima para aprobar es 70. Tienen ahí un par de intentos allí para resolver el cuestionario. Pues la intención es que lo hagan después de haber revisado el material de estudio, ¿no? Después de haber revisado el material de estudio. El cuestionario se cierra este domingo 13 de octubre, porque todas las evidencias se cierran este domingo 13 de octubre, que es el plazo máximo que tenemos para resolver, para entregar todas las evidencias del curso. O sea, no podemos ir más allá, es el plazo final, porque pues debo cerrar también este espacio de información, ¿vale? Em, entonces, seguimos acá revisando nuestra guía. Una vez hemos hecho el cuestionario, se nos propone la siguiente actividad de transferencia de conocimiento. Es una actividad que consta de 3 ejercicios, ¿sí? Uno que es evaluar resultados de búsqueda de información. Después, reorientar la valoración de esos resultados de búsqueda para, basado en esa evaluación, poder reorientar los resultados. Y por último, hacer una propuesta de estrategia de búsqueda mejorada de acuerdo a ese esquema inicial que hicieron en la actividad de contexto. Entonces, hacer un esquema que proponga una estrategia de búsqueda mejorada por parte de ustedes, ¿sí? Entonces, aquí, como ya se dice, es consolidar los conocimientos sobre lo que es la evaluación de fuentes de información. Este, y pues básicamente el taller propone unos pasos que nos permitan hacer esta aplicación de conocimiento. Eh, en resumen, son 3 ejercicios, como les decía. Uno que es sobre la evaluación de resultados de búsqueda. Entonces, la idea se propone realizar una búsqueda en Google Academic sobre un tema específico, seleccionar 3 fuentes pertinentes y evaluar esas fuentes de información. Vamos a ver el ejercicio en detalle, donde pues está, digamos, explicado paso a paso la evidencia que tiene que construir. El segundo paso es reorientar esas estrategias de búsqueda y el tercer paso ya es hacer una propuesta, un diagrama donde usted muestre cuál es la estrategia de búsqueda que usted propone basado precisamente en el desarrollo de estos ejercicios y por supuesto tomando como base ese esquema inicial que se proponía allí en la actividad de contexto. Para mirar el taller en detalle, porque aquí está en la guía, es como el resumen de las actividades del taller, les propongo que vayan allá donde están las evidencias de la actividad de aprendizaje 4, evaluar estrategias de búsqueda y fuentes de información. De aquí van a encontrar taller actividad de aprendizaje 4. Lo van a encontrar acá. Y va a estar allí escrito, pues, bueno, cuál es el objetivo de este taller, recomendaciones, siempre diligenciar los datos, revisar las lecturas de material con anterioridad y seguir el paso a paso frente a las tareas que hay que hacer. Se entrega un documento con todos los 3 puntos desarrollados, un único documento donde unifiquen precisamente el desarrollo de esos elementos que están allí propuestos. Y aquí viene cada uno de los ejercicios, ¿vale? Entonces, inicialmente es que utilicemos Google Academy, Google Scholar. Entonces, si yo, aquí está el enlace. O sea, es pasar de buscar en Google general a buscar en una base de datos académica, pues donde nos aparecen artículos, libros, diferentes elementos. Ah, perdón, me metí fue a mi perfil de publicaciones. ¿Sí? Yo puedo tener acá incluso bibliotecas realizadas de las consultas más comunes, ¿sí? Que de pronto hagamos y puedo emitir alertas sobre información que necesito en una búsqueda determinada, ¿no? Entonces, eh, busquemos sobre ingeniería documental, ¿sí? Entonces aquí nos aparece un montón de información, en este caso sobre esta búsqueda yo hice, 260.000 resultados. Y aquí es donde tenemos que comenzar a mirar cuáles filtros son los que aplico por fecha, en un idioma determinado, ¿sí? Es mirar de qué manera podemos hacer algunos filtros básicos acá en Google Academic. Y la idea es que busquemos sobre el tema uso de la inteligencia artificial en la educación actual, un tema que está bastante en boga hoy en día. Y entonces que busquemos 3 fuentes de información, que ojalá sea un artículo académico, una tesis, puede ser una página web, puede ser un libro, ¿sí? Y cada una de esas fuentes de información, o sea, si yo os digo, mire, esta es una fuente de información que voy a tener en cuenta, ¿sí? Cada una de esas fuentes lo evaluamos en términos de qué autoridad las pide, qué exactitud de información tiene, cuál es la objetividad, la actualidad, o sea, las fechas, la cobertura,
calidad técnica, de acuerdo a cómo están descritos estos criterios en el material de estudio. Después agarramos otra fuente de información, ¿sí? Agarramos otra fuente, aquí estas fuentes, esa fuente que encontró no cargó, agarramos otra fuente de información, igual la evaluamos según estos criterios, estos 6 criterios de evaluación de fuentes de información, y lo mismo hacemos con una tercera fuente de información. Ojalá tomen diferentes tipos de fuentes, o sea, diferentes en el sentido que sea un artículo, un libro y de pronto una página web allí, ¿sí? Entonces redacte un breve análisis explicando, de acuerdo a esa comparación de las 3 fuentes de información, cuál es la más pertinente, cuál considera usted que es más confiable y pertinente, y justifique cuál seleccionaría basándose en esos criterios, ¿no? Ese es el ejercicio inicial, el ejercicio número 1. Entonces, hacer esa búsqueda, seleccionar 3 fuentes, evaluar esas fuentes de acuerdo a los criterios. Recuerden que la descripción de los criterios está en el material de estudio. Y esa es la primera parte. La segunda parte entonces es, bueno, vamos a ampliar la búsqueda, vamos teniendo en cuenta, digamos, las dificultades posibles que hayan tenido en esa búsqueda de información sobre la inteligencia artificial en la educación actual. Entonces, ¿qué tal si hacemos una búsqueda en otras herramientas, ¿no? Entonces, la idea es hacer una propuesta de mejoras en la estrategia de búsqueda. Entonces, primero, mirar si buscamos otras palabras claves más precisas, sinónimos, términos más específicos, combinar con los operadores las palabras clave, pero además también buscar en otras bases de datos académicas como Scopus, Web of Science o incluso una biblioteca como el catálogo de biblioteca del SENA. Bueno, ahí no está, no dejé la dirección de Scopus, pero Scopus es fácilmente, se puede encontrar cuando estamos navegando. Esta base es del Xavier, que es, digamos, esta página no es, sí, qué pena. Ya, ahora sí. Sí, 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 era. Lo que pasa es que la vi cargando como rara por los espacios que tiene acá, pero no, sí es scopus.com. Ya. Entonces, aquí en Scopus es una base de datos que también nos permite hacer búsquedas más específicas, ¿sí? También está, perdón, también está Web of Science, que igualmente es base de datos especializadas que nos permiten hacer búsquedas sobre información para efectos de poder encontrar artículos y diferentes elementos, ¿sí? De información. Bueno, la biblioteca del SENA también, que esta es biblioteca. De aquí también vamos a tener una posibilidad de búsqueda de información o de búsqueda también en diferentes tipos de catálogos, ¿sí? Entonces hay que explorar, mirar de qué manera podemos hacer esa búsqueda en los diferentes elementos, ¿sí? Para efectos de, incluso aquí nos dan otras bibliotecas como intereses, donde podemos también hacer búsqueda de información, ¿sí? Aquí mismo también nos ofrecen un catálogo de posibilidades de búsqueda en diferentes bibliotecas. ¿M? Entonces allí ustedes pueden explorar esas alternativas. Entonces la idea es que lo que hicimos en Google Académico, repitamos la búsqueda, pero en otra plataforma, cualquiera que usted escoja, ¿sí? Mire con términos nuevos la información sobre el uso de la inteligencia artificial y esta vez va a seleccionar una fuente de información que sea una página web. O sea, del nuevo sitio que sea una página web, ubique una página web y aplique sobre esa página web la lista de chequeo para evaluar páginas y sitios web. De 25 criterios, yo le dije aquí 20 criterios para evaluar. Sí, lo que son de pronto más comunes y más evidentes que puedo encontrar en una, en una página web, nombre del sitio, enlace y cuáles podemos verificar allí sobre los elementos de consulta que podemos tener y hacer un análisis breve sobre cómo reorientó la búsqueda, qué mejoras encontró, ¿sí? Comparado con el ejercicio de Google Académico iniciado con el primer ejercicio que se propone en esta actividad. Entonces, ese es el ejercicio 2. Y el ejercicio 3 es hacer un diagrama donde, de acuerdo a lo que usted ha aprendido, de acuerdo a lo que usted vio,
haga una propuesta para mejorar la estrategia. Entonces tiene que hacer un diagrama, que puede ser como un diagrama de flujo, un diagrama, el tipo de diagrama usted lo define, sí, incluso hasta un mapa mental, donde, donde de acuerdo a lo que realizó en los ejercicios 1 y 2, consolide cómo puedo buscar información, o sea, cómo puedo realizar la búsqueda de información en mejor forma, plataformas, criterios de evaluación, términos de búsqueda. Entonces, en ese diagrama, al menos debe esbozar cómo iniciar la búsqueda, cómo hago selección de plataformas, alternativas, criterios de evaluación de fuentes, revisión y ajustes de resultados. Entonces puede utilizar alguna herramienta tecnológica para hacer el diagrama y la idea acá, como bien se dice, es como con esto repasar y redondear todos los elementos que se han trabajado, pues no solamente en esta actividad, yo creo que casi que en los diferentes elementos que tenemos en el curso. Y esa es la actividad de transferencia de conocimiento, que son las 2 evidencias que deben presentar esta semana, ¿sí? Tanto el cuestionario como este taller que se compone de los 3 ejercicios. Ya esto es el resumen, pues, sobre el glosario y los elementos de trabajo para este ejercicio que se propone en esta última fase de nuestro curso. Bueno, hasta acá no sé si tengan alguna pregunta, Daisy, Henry. Bueno, y por supuesto, si usted tiene, cuando usted esté viendo, los que vean la grabación, si en un momento determinado tienen alguna pregunta, recuerden que tenemos nuestro foro de dudas e inquietudes, allí estaré pendiente de ayudarles a responder las inquietudes. Pero volvamos, Daisy, Henry, ¿alguna inquietud, comentario? Profe, no, me quedó claro. Entonces ya ahí con la guía, pues uno lo puede aplicar bien, profe. Listo. Esa es la intención, ¿no? Que igual es la descripción del taller. Le recuerdo que hay un documento allí en el enlace de envío de la evidencia, hay un documento que detalla el paso a paso del taller, que fue lo que presentamos acá, ¿no? Los invito entonces a, dime Daisy. Profe, no, pues siempre tengo como, estoy como pensativa, ¿no? Porque resulta que siempre tengo como actividades todavía para realizar y ya prácticamente la entrega es el domingo. Sí, señora. Y entonces, no sé, me encuentro como preocupada por ese tema. Bueno, hay que Usted llevar ahí esas envió, preocupaciones, convertirlas en acciones para lograr ir resolviendo cada una de las actividades. Dime, Daisy. pues voy a mirar, profe, si me puedo poner como al día de aquí al sábado y si no, pues tocaría darme baja. No, no, haga el esfuerzo. O sea, si usted le agarra el ritmo, o sea, yo creo que si ha podido leer el material y demás, puede ir realizando, digamos, cada una de las actividades, ¿no? Es un poquito tener ahí como el espacio. De acuerdo a lo que yo vea, Daisy, en el desarrollo de las evidencias, pues yo a algunos le podría llegar a dar plazo incluso el lunes 14, que es festivo, que lo estaba mirando acá en el almanaque, como plazo, o sea, podría estirarles ese envío hasta el 14 siempre y cuando hayan adelantado lo suficiente en el curso y tengan solamente algunos pendientes, ¿sí? Dime, Henry, ¿iba a levantar la mano? Sí, profe, no, pues que yo motivo a la compañera para que los pueda hacer, porque si uno ejecuta los trabajos, va a entender más la dinámica del curso, ¿sí? Esto me ha ayudado mucho. Yo me las sé todas, yo trabajo en una biblioteca, pero este curso me ha ayudado para, pues, ampliar un poquitico más la experiencia para compartir acá con los chicos que ven la materia de proyectos. Entonces, pues yo le animo porque es un producto muy bueno y eso le puede ayudar a su merced, pues, para ayudarle a otras personas o inclusive también para lo que su merced de pronto esté trabajando. Muchísimas Vea, gracias, Henry, gracias, por eso Henry, ahí, que me da. por el aliento también a Daisy, vea, Daisy. ¿Qué decías, Daisy? Qué pena, disculpa. No, no, darle los agradecimientos al compañero, porque la verdad es que siempre como que por el tema del trabajo, el tiempo No, pero se... hay que hacerle, Uf, Daisy, me hay que encanta. hacerle y hágale con juicio, fíjese que ahí están como todos los detalles y cualquier dudita que tengas me escribes, ¿vale? Bien sea ahí en el foro, yo también les he mandado el correo, información, entonces me pueden allí también escribir, yo estoy pendiente, ¿vale? Bueno, profe, muchísimas gracias, muy amable. Vale, Daisy, con mucho gusto. Bueno, Henry y Daisy, muchas gracias por estar aquí presentes en este encuentro y ya más tarde enviaré la grabación para, bueno, los que no pudieron conectarse, ¿vale? Un abracito para los dos. Listo. Bueno, Gracias, profe, profe. muchísimas gracias. Muchas gracias, Vale, profe. cuídense mucho, bendiciones. Chao, chao.